en este estudio de la palabra de Dios, toda es inspirada por Dios y útil para corregirnos, redarguirnos, instruirnos en justicia. Este libro precioso, en el cual tenemos que entregarnos día y noche, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hemos visto su propósito. Siempre trato de hacer una introducción y una recapitulación al mismo tiempo, pero su propósito es darnos información histórica, instruirnos doctrinalmente, inspirarnos espiritualmente. 66 libros para que te lo vayas aprendiendo y cuando te pregunten puedas responder con sabiduría. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, 39 libros del Antiguo comienzan con la creación del universo, terminan en Malaquías 400 años antes de que viniera Jesús hace 2000 años. Y nos habla de la promesa del Mesías prometido desde Génesis. Lo vamos a estar viendo. Los 27 libros del Nuevo Testamento, que nos hablan de este misterio revelado, la iglesia, Cristo Jesús encarnado, terminando con Apocalipsis, con la historia de esta humanidad, el milenio, y finalmente cielos nuevos y tierra nueva. Y eso es lo que está fluyendo a través de toda la Biblia. Cuando la leas, piensa en esto. Dios, para su propia gloria, ha decidido crear y reunir para sí mismo un grupo de personas, para que sean súbditos de su reino, para que le adoren, le honren y le sirvan para siempre. Y Dios va a desplegar a través de nosotros, imagínate estas personas que somos pecadoras, Dios va a desplegar su gracia, nos va a transformar a su imagen, y Él va a desplegar toda su sabiduría, su poder, su misericordia, su gracia y su gloria. Pero antes de esto, en toda esta historia, tiene que redimirnos del pecado. Y esa es la historia. Ves por toda la Biblia un hombre pecador, por toda la Biblia ves un Dios justo, un Dios misericordioso, quien al final trae la solución a todas estas cosas, que es Jesucristo. Y finalmente vemos también cómo Dios está preparando en este pueblo la esposa amada de su Hijo, la iglesia. Y yo le pido a Dios que nos ayude en todo esto. Y estamos en el principio de principios. ¿Se acuerdan lo que significa Génesis? El principio. Así dice esa palabra ahí. Y este capítulo es fundamental para nuestra fe. Acuérdate, si no crees el primer versículo de la Biblia, ¿por qué vas a creer el resto de la Biblia? Si no crees que Dios es capaz de crearlo todo en 6 días de 24 horas, ¿cómo vas a creer en los milagros? ¿Cómo vas a creer que Jonás fue tragado por un pez? ¿Cómo vas a creer en la resurrección? ¿Cómo vas a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho carne? Entonces, desde ahí comienza todo. Y toda la Biblia habla de Génesis 1 y 2 como algo literal. Eso es lo que vemos también. Jesucristo habló de Génesis 1 y 2 como algo literal. Y lo digo porque mucha gente, incluso cristiana, enseña eso, que Génesis no es literal. Fue una historia para decir algo, porque se han dejado llevar por el evolucionismo y por todas estas cosas. Pero Jesucristo, los apóstoles, todos ellos hablaron de Adán y Eva como personas que existieron hace tiempo. Y de hecho, en Génesis comienza la historia de redención, el plan de redención de Dios que vemos en Efesios 1, 4 y 5. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables en sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y en Génesis estamos viendo el principio de este plan. Antes de la fundación del mundo, Dios había planeado redimir a la humanidad para dar a conocer sus atributos. Génesis es esto, el origen de todas las cosas, el origen del mundo, del sistema solar, del universo, del hombre. Y a partir de Génesis 3 vamos a ver por qué todo cambia radicalmente, por qué la maldad, por qué vemos todo ese sufrimiento, por qué no nos dura mucho el gozo que nos puede dar cualquier cosa en este mundo, ¿no? Y vamos a ver estos dos primeros capítulos. Todavía estamos en los dos primeros capítulos donde vemos un mundo ideal, precioso, que Dios ha formado en armonía perfecta. Los capítulos 3 al 7 vemos la caída del hombre. Los capítulos 9 al 11 vemos el diluvio, cómo Dios tiene que regenerar una vez más la humanidad. Y a partir del 12 ya vemos las promesas de Jesucristo, nuestro Señor. Dios le da poquito tiempo a la creación. ¿Por qué? Porque no es el fundamento, no es lo más importante de la creación. Lo más importante de la creación y de la Biblia es el plan de salvación que va a dar a través de Jesucristo. Vamos a recapitular ahora sí los versículos. En primer lugar, vemos que Dios es el iniciador de todo, lo crea todo en estos 6 días de 24 horas, ¿verdad? No procesos naturales lentos, no, 24 horas. El mundo dice que no es así, no lo cree porque le ha dado la espalda al Señor.
Pero acuérdate de algo, en la palabra de Dios tenemos el único documento confiable. ¿Por qué? Porque el mismo creador nos lo está dando y Él es el único que sí estuvo ahí para dar fe de lo que sucedió. Y el ser humano lo único que nos deja son hipótesis, suposiciones, teorías, sospechas, y sabes que las cambian cada 5 minutos, porque sencillamente no estuvieron ahí. Entonces estas son cosas que yo quiero que grabes en tu mente y en tu corazón. Número uno, la ciencia no tiene todas las respuestas, no las tiene. La palabra de Dios es la que sí tiene todas las respuestas. Entonces, no es la ciencia la que se inclina ante, no es la palabra de Dios la que se inclina ante la supuesta ciencia, sino es la ciencia la que se inclina ante la palabra de Dios. Acuérdate de eso. La evolución, por otro lado, que es la que más ataca Génesis 1, no es un hecho científico, jamás se ha comprobado ninguna de sus teorías, todas ellas han salido de la imaginación del hombre y no la han podido comprobar de ninguna manera. Han gastado millones de dólares en ir a la luna y en hacer cosas y nunca han comprobado porque sencillamente no sucedió. Es mentira creer algo que también tienes que quitar de tu mente. Génesis no está en contradicción con la ciencia. La falsa teoría de la evolución contradice Génesis, pero la ciencia no. La ciencia, uno tras otro descubrimiento que ha tenido, reafirma la creación. Otra cosa importante es que tienes que quitar de tu mente también es que pensar que la única manera de ver las cosas científicas o inteligentemente es a través de la evolución. Ese es un engaño satánico, porque nos han hecho pensar que si tú hablas de Dios o hablas de la Biblia ya es superstición, y eso es para gente ignorante. No es cierto. Muchas aportaciones valiosísimas para esta tierra que han hecho un mejor lugar de esta tierra han venido de personas que honran a Dios y que creen Génesis literalmente. Entonces debemos tener cuidado con esta falsa religión llamada el naturalismo, la que te he dicho todos estos jueves, ¿no? La creencia de que toda ley y fuerza que opera en el universo es natural nada más, entonces no existe nada moral, nada espiritual, nada sobrenatural, y entonces es traída por el ateísmo y rechaza el concepto de un Dios personal. Entonces lo que hace esta religión es asesinar nuestra conciencia y nos hacemos mucho daño a nosotros porque quitamos toda responsabilidad en cuanto a nuestro prójimo, en cuanto a la justicia de Dios. No tenemos a nadie a quien darle cuentas. Entonces nos hace ver como un accidente. ¿Y cuál es el resultado? Lo que hemos visto y te he dicho cada jueves, ¿no? Estamos en un mundo que no sabe quién es ni a dónde va, haciéndose daño y haciendo literalmente locuras. ¿Qué nos dice Génesis entonces? ¿Cómo comenzó todo? De acuerdo al testimonio de nuestro Creador, nos dice Génesis 1:1, el resumen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, lo primero que tienes que pensar en eso, no es un accidente, esto no es un accidente, somos creación de un Dios maravilloso que nos creó lleno de amor, con propósito, con significado, con destino, y es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué significa esto? Lo vimos, un Dios eterno, sin principio ni fin, quien ya existía, quien ha existido por la eternidad, comenzó con tiempo, espacio, materia y decidió crear cielos y tierra con propósito, con significado y con destino. No somos un accidente. No fue creado de la nada en millones y millones de años, quién sabe ni por qué. Eso es lo que dice. Y Dios lo trajo todo lo creó todo en ese primer día, lo puso ahí, ¿no? Dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vimos esto, ¿no? Cómo Dios trae todo lo necesario para comenzar a hacer la creación, materia, espacio y tiempo, y lo prepara para que la vida se dé, ¿no? Y la tierra estaba como tohu y bohu, desolada y vacía. ¿Cómo es esto? Una tierra inhóspita, sin forma definida, estéril, sin vida. Y esto es importante, algo hueco, porque mucho de esto nos habla de cómo estábamos nosotros, entonces, antes de Cristo. Entonces es una masa confusa, desorganizada, revuelta, y vemos a Dios como un alfarero que está trayendo todo lo que necesita para ponerlo en su mesa y moldearlo. Entonces es lo que hace primeramente los primeros 24 horas del día. Algo importante que comentamos también es que vemos al Espíritu Santo ahí supervisando. Fíjate, ¿te acuerdan? Revoloteando, no dice revolteando, pero dice moviéndose, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra. Eso significa como una gallina que empolla sus huevos. Vemos en Juan 1 también a Jesucristo, que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, esto es algo importante porque la mayoría de las religiones panteístas y que no son cristianas hablan de un Dios impersonal. Sin embargo, aquí no vemos un Dios impersonal, vemos a un Dios involucrado con su creación.
No estamos viendo una madre naturaleza, entre comillas, descuidada, que deja todo al azar. Vemos a un Dios que está decidiendo creer algo bien, no es que Dios estaba aburrido y hace algo y también se aburre y ahí lo deja, no es así. Vemos un lleno de amor y de cuidado por nosotros, listo para comenzar su plan de redención antes de la fundación del mundo, lo que ya leímos. Una creación tan dependiente de Dios que si por un segundo Dios dejara de estar en esta tierra o en esta creación, nada subsistiría. Sencillamente nosotros no estaríamos aquí, los planetas saldrían disparados, los átomos explotarían. Dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces eso es lo que tienes que pensar. Porque este mundo, películas, filosofías, te hacen creer que Dios está lejano. Incluso hablan del huracán como si Dios hubiera sido descuidado y ay, a ver, lo que dejó Irma, lo que dejó quién sabe quién, lo que dejó no sé qué. No, Dios no es un mero observador. Dios es un Dios que está enfocado. Y la tierra es el centro del propósito del creador de Dios, porque ahí va a crear un paraíso. Todas esas cosas que están sucediendo con nosotros ya lo veremos en Génesis 3, ¿verdad? La maldad, no, Dios no lo creó así, pero el hombre pecó y todo quedó bajo maldición. Segundo día, lo que crea el Señor inmediatamente después de tener todo eso en la mesa, crea la luz. Y después lo primero que dice es buena. ¿Por qué? Porque la luz disipa las tinieblas y nos queda claro también que cuando Dios crea, no lo hace en procesos lentos de millones de años, sino por fiat. O sea, sencillamente Dios dice y sucede. Lo que Dios declara sucede, porque así es de poderosa su palabra. Vimos que la luz es la imagen de su gloria. Él habita en luz inaccesible. Vimos que sin luz no hay vida. Vimos que la luz es misteriosa y es poderosa a la misma vez. Ni la misma ciencia lo puede entender. ¿Y qué hace Dios con la luz? Separa la luz de las tinieblas, ¿no? Y de tinieblas inservibles y estériles, Dios llama a la luz día y a las tinieblas noche, y entonces ve que la luz es buena. ¿Se acuerdan? Esa es nuestra palabra que vamos a estar viendo. Provechosa, agradable, útil, que produce vida. Y dice, fue la tarde y la mañana de un día, y luego de caos y vacío, ya hay luz, para comenzarle a dar orden a la vida, para comenzar a darle vida. Entonces, esas son cosas importantes para nosotros cuando llega la luz de Cristo a nosotros. Y en el amanecer del segundo día ya está iluminado, hay solo un mar suspendido en el vacío, dice los comentaristas, como un caldero de barro hirviente con elementos para crearlo todo. Pero en el segundo y el tercer día vemos al alfarero eterno con su primera moldeada. Y vemos que dice, hay expansión en medio de las aguas y que las aguas se junten en un solo lugar y que los ecos se descubran. Y eso sucede al instante. ¿Qué está pasando ahí? Están en medio de cataclismos, están sucediendo leyes de la física, leyes de la química, geografía, todo está siendo establecido por primera vez con la palabra del Creador, ¿no? Y vemos otra separación. El océano que cubría la tierra, de pronto emerge la tierra y se separa los mares en diferentes lugares en un momento. Todo eso está sucediendo en un proceso de 24 horas. Y Dios, el único capaz de decir qué es y qué no es y darle nombre, porque Él es el único que vio esto, llama a lo seco tierra y a los mares, y a la reunión de aguas llama mares, ¿verdad? Porque él en toda cultura se le conoce con este nombre y da su veredicto otra vez. Esto era bueno. Entonces, ya tenemos una tierra, ya tenemos un mar listo para habitarse, y en ese mismo día Dios vuelve a hablar. ¿Y qué hace? Trae un mundo vegetal. Dice, y sucede otra vez, no procesos químicos lentos, nada. Dios ordena y se pobla toda la tierra con árboles, frutales, con todo esto. Un paraíso de hierbas y árboles y todo listo para ya reproducirse y para que la gente pueda alimentarse de eso, o toda su creación que después va a venir. Y todo lo hace, nos empieza a decir, según su naturaleza y según su género, ¿verdad? También hablamos un poco de eso y vamos a ver ahí un poquito. Biológicamente es imposible la evolución. Hay mutación, hay cambios, pero dentro de la información que tiene cada semilla. Incluso nuestros átomos, nuestras células, todo tienen información. De ahí no sale, hay mutaciones, hay cambios, puedes hacer, por eso somos tan diversos como seres humanos, pero de un ser humano nunca puedes hacer una cruz entre un ser humano y un perro, eso no va a suceder. Solo son líneas. Una planta jamás se va a convertir en un animal. Científicamente es imposible, biológicamente es imposible.
Y el tercer día, después de hacer emerger la tierra, agrupándose en los mares, lagos, ríos, cuencas subterráneas, bueno, ya dije eso, crea la vegetación. Y termina el día tercero con la tierra firme ya, con una atmósfera respirable, con un cielo visible, todavía sin estrellas. Y el Señor vuelve a decir, fue bueno, todo, acepto, agradable, aceptable. Y termina el día tercero, ¿verdad? Te fijas, terminamos con eso el jueves pasado. 2 días antes el aspecto de la tierra no tenía forma, está vacío, este caldero de agua hirviente y minerales, pero para el día tercero ya tenemos un paraíso hermoso. Imagínate los océanos, imagínate los continentes, imagínate el cielo, aire respirable, agua lista para dar vida, para que todo viva. Ya está todo listo. Y hoy vamos a ver los días 4, 5 y 6, ¿verdad? Cómo, y así lo titulé yo, cómo todo queda poblado y listo para la cúspide de la creación. Vamos a hacer de los versículos 14 al 25, vamos a dejar pendiente este jueves la creación del ser humano, pero vamos a terminar primeramente Dios con todo lo demás. Y vemos el cuarto día, primer punto. El cuarto día, las constelaciones o cuerpos celestes y su función, lo cual nos recuerda nuestra función, ¿verdad? La nuestra. Dice el versículo 14, dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos. Lumbreras son estos maor en hebreo, cuerpos luminosos, luminarias. También se utiliza esta palabra en el hebreo para hablar de algo que da alegría, o candelabros, cualquier cosa brillante que emita luz. Y algo interesante con esto es, nos muestra el poder de Dios, mis hermanos. Los científicos revelan que nuestra galaxia, imagínate, contiene más de 100,000 millones de estrellas. Y nuestro Sol está a 250 billones de kilómetros del centro de nuestra galaxia. 250 billones de kilómetros, imagínate eso. Nuestra galaxia está agrupada con otras 19 galaxias y la más cercana de las galaxias a nuestra galaxia está a 30 millones de años, o sea, 280 trillones de kilómetros. Imagínate la inmensidad de lo que hay ahí. Los científicos que han investigado utilizando telescopios poderosos muestran que existen más de 1,000 millones de galaxias. Imagínate eso. Entonces, la cantidad que ellos más o menos calculan de galaxias, de estrellas en las galaxias, son más o menos 100 billones, o sea, 100 millones de millones. Y el poder que ilumina una galaxia es equivalente a 400 millones de soles. Imagínate, nuestro Sol, ¿cómo está? 400 millones de soles. Son puntos importantes para que veamos lo que Dios hizo en un día de 24 horas. Ahora, imagínate viajando a la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, perdón que toda la información te la doy en kilómetros, pero más o menos divídela en 2. Para llegar a la estrella más cercana, que es Alpha Centauri, viajando a la velocidad de la luz, que serían 300,000 kilómetros por segundo, es muy rápido, necesitarías 4 años. Ahora, si estás hablando de Alpha Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro Sol, estás hablando como imagínate que estás en tu casa. Si estás llegando a Alpha Centauri es que estás viajando de la cocina al baño, nada más. Y estás hablando de todo este tiempo. O sea, no hemos salido ni de la cocina. Y llegar al centro de nuestra galaxia, o siquiera al final de nuestra galaxia, viajando a la velocidad de la luz, habla de millones de años. O sea, imagínate el poder de Dios mandando, diciendo, ordenando, y sucede. Y algunos dicen, bueno, entonces, ¿cómo pudo llegar la luz en menos de 24 horas a todos los confines del universo? Porque nosotros podemos ver estrellas lejísimos. Bueno, en primer lugar, Dios es todopoderoso. En segundo lugar, bueno, la luz ya había sido creada y probablemente ya estaba ahí. Más tarde la luz la fijó en las estrellas. Vimos que las estrellas no son las que están mandando la luz porque todavía no las crean. Otros científicos dicen también que la velocidad de la luz hoy en día es más lenta que en aquellos tiempos. Han descubierto cómo la velocidad de la luz ha disminuido porque estamos en una tierra caída, ¿no? En una tierra, pero al principio de la creación se dice que la luz pudo haber sido 10,000 millones de veces más rápida que ahora. Entonces vemos todas estas cosas. Un Dios todopoderoso creando esta masa impresionante de estrellas, de galaxias, y lo que más me impresiona es que todo está enfocado hacia el centro de la Tierra. La Tierra es el único lugar poblado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan maravilloso. Y me gusta mucho cómo Dios simplemente dice, crea unas estrellas, crea luminarias, porque para Dios no era lo importante.
Imagínate, estamos hablando de un Dios eterno, de un Dios todopoderoso. Ahora, ¿para qué estaban estas estrellas ahí? Número uno, inciso A, para separar el día de la noche. Esa fue su función. Dividir, seleccionar, apartar, hacer una diferencia. Eso es algo importante. Y vemos cómo el primer día es paralelo con el cuarto día, porque el primer día forma la luz para separar el día de la noche, y el cuarto día forma los cuerpos celestes y fija la luz en ellos, para que ellos se encarguen de ahí en adelante de emitir la luz. Entonces, es importante eso, porque Dios no hace nada sin propósito. Crea un firmamento donde va a poner estrellas, crea una luz donde van a estar estrellas que van a emitir esa luz. Inciso B, servir de señales para las estaciones, días y años. Esa es la segunda función de todas las estrellas. Y sirvan de señales para las estaciones, días y años. Interesante, la palabra señales es la palabra ot, que habla de esto, de una señal, de un prodigio, de una evidencia. Obviamente no está hablando de señales para adivinar los horóscopos, ¿verdad? Ni ninguna de estas cosas, ni para tampoco regir nuestras vidas, todo eso es paganismo. No está hablando de eso, sino que nos está diciendo que señalan algo específico. Estaciones, ¿verdad? Que son la palabra moed, que significa temporadas, años, meses, festividades, ocasiones, plazos, tiempos solemnes, o sea, para eso están ahí. Entonces, nos dan una medida de tiempo, las puso ahí para recordarnos a nosotros que no todos los días de nuestra vida son iguales, porque a veces que decimos, ¿cuándo va a terminar esto? Bueno, cuando veas las estrellas, date cuenta que Dios está haciéndolo todo, está caminando en un plan. Entonces, nos dio temporadas, todo eso está en movimiento. No es tampoco este pensamiento que vamos a estar viendo más adelante de los incrédulos de que todo es igual, o como Salomón, ¿no? Todo sigue dando vueltas. No es así. Dios quiere que haya para nosotros claridad, que haya diferencia entre días, años, meses, estaciones, porque quiere que entendamos que hay un plan en movimiento. Y que aunque para el incrédulo, te digo, todo es lo mismo, sale el sol y se mete el sol, Dios dice, no es así. Cada vez que veas las estrellas, recuerda, el tiempo está corriendo y hay un plan que se está desenvolviendo que va a llegar a su culminación. Recuerda eso. Me gusta porque al ver las estrellas también tienes que recordar que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Su poder y su amor se van renovando cada día. Oh, mi Dios, cuando tú estás en problemas en un día, al otro día despiertas otra vez con ánimo, sabiendo que las estrellas te dicen que no todo va a ser igual, al otro día Dios va a estar listo para darte nueva misericordia. Inciso C, también alumbra nuestro firmamento. Dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Como te decía, los gobiernos gastan millones y millones de dólares al año y hacen expediciones a la luna y mandan sondas espaciales que busquen respuestas de dónde vivimos, de cómo, imagínate, cómo fue que evolucionó la luna. ¿Cómo fue que nos convertimos ahora en lo que somos? Obviamente no encuentran ni una sola respuesta ni han encontrado nada porque no sucedió eso y se quedan con puras suposiciones. Pero sí se encuentran con cosas inexplicables. Por ejemplo, ¿sabías que cada estrella que ves en el cielo, de todas estas millones de estrellas que te mencioné, es diferente la una de la otra? Es como si fueran personas. Así como no encuentras una persona idéntica a la otra, igual en las estrellas, los cuerpos celestes no son iguales. Entonces, si hubieran evolucionado el uno del otro, por lo menos su composición se parecería, pero no es así. El Sol es totalmente diferente a la Tierra, Plutón es totalmente diferente a la Tierra, diferente a la Luna. Entonces, me gusta mucho ver eso, cómo el Señor sin esfuerzo simplemente dice, sean las estrellas. Y las pone, ¿sabes para qué? Para darle un uso a nuestra vida diaria. Así nos ama y así de importante es su plan. Por supuesto, también al ver las estrellas vemos lo que dice el Salmo 19, mostrar las obras de sus manos. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El otro Salmo, ya no lo puse aquí, pero dice que sacude las estrellas como quien sacude agua en sus manos. Imagínate, con sus dedos, así le hace así, y esas estrellas impresionantes quedan ahí. Y me encanta ver eso, cómo la creación, este pequeño planeta, es el centro de toda la creación. No vamos a encontrar vida en ningún otro planeta jamás. Dios no hizo eso. Dios no creó ningún otro planeta más que la Tierra, porque aquí tiene propósitos, porque aquí tiene planes. No creas todos esos rollos de aliens, no existen. Nomás tú puedes ver claro en películas, en Sci-Fi con efectos especiales, pero no, en el mundo jamás van a encontrar eso, en el universo. Porque todo lo que nos rodea tiene este plan de darse a conocer a Dios, dar a conocer su gloria a través de este pueblo que va a redimir. Inciso D,
Otra cosa para lo que hizo las estrellas, en especial el sol y la luna, uno para señorear el día y otro para señorear la noche. Dice el versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. ¿Te fijas lo que te decía? Las hizo. Señorear es la palabra Memshalá y significa eso, gobernar, fuerza, dominio, autoridad. Otra vez te digo, no es un dominio espiritual, no se trata de que dominen el destino, eso sería idolatría. Quítate eso de la mente de los cristianos, no estamos esperando en la suerte ni en que los astros nos beneficien o estén de nuestro lado. No debemos hacer de la creación un Dios, eso es lo que hace el mundo entero, le ha dado la espalda a Dios, prefiere darle culto a las criaturas antes que al Creador, ¿verdad? Entonces no es así. Y la excusa siempre es la misma, sí, pero Dios no creó, siempre te dicen eso, oye, pues es que no creas en brujerías ni en las plantas, no, sí, son creación de Dios y lo dejó para ayudarnos. No es cierto. Dios no se fue, Dios está aquí. Y eso que existe, la creación existe para dar evidencia de que Dios es Dios y que está con nosotros y que nos ama. Ahora, ¿qué tiene que ver este dominio? Bueno, tiene que ver todo con nuestras vidas. O sea, el mundo entero se mueve pues de acuerdo al sol. ¿Y la luna cómo? En el día hay trabajo, en la noche no hay trabajo. Por ejemplo, si es noche pues la gente duerme, si es de día la gente trabaja, en general, ¿verdad? Nadie puede argumentar eso. No solo eso, el clima tiene todo que ver con esos dos cuerpos celestiales. Las estaciones del año determinan hasta cómo nos vestimos. Si hace frío no puedes vestirte como tú quieras, ¿verdad? No te puedes salir en short en tiempo de frío, te congelas. O sea, el sol y la tierra verdaderamente señorean y mueven la vida la vida en el mundo. Entonces, el mundo entero está bajo el dominio natural, en este caso, de estos dos cuerpos celestes, porque Dios los puso ahí como señoreadores. Pero, y rigen la autoridad de nuestros días en ese aspecto. Pero me gusta lo que representan también. Dice Génesis 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Eso me gusta mucho, porque también son testigos fieles del poder de Dios. Me encanta el Salmo 19.5, que por toda la Biblia, pero el Salmo 19.5 me gusta cómo habla del sol, como el gigante que recorre su camino como un esposo que sale de su tálamo hasta ir por su amada. Entonces, ¿qué nos recuerda también el sol? Es un recordatorio para nosotros, los creyentes, de Jesucristo, el sol de justicia, que va a venir por su amada iglesia, por nosotros. Y Dios lo puso ahí, Dios lo mantiene, y el sol mismo es testigo del poder de Dios y de su amor, porque dice más adelante, nada se esconde de su calor, así como nada se esconde del amor de Dios. Versículo 18 dice, y para señalar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Me encanta, ¿verdad? En el día la lumbrera mayor, el sol, representando a Cristo, el sol de justicia alumbrando nuestros días, o nuestro día, y en especial aquellos que hemos creído, que nos han nacido. Mira lo que dice Malaquías 4:2, perdón. Dice, mas a ustedes, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saldréis como becerros de la manada. Entonces, cada vez que ves el sol, recuerda a Jesucristo. No te empieces a quejar luego, ay, qué calor, ay, el desplazo. Piensa en esas cosas. Y yo podría decir de la luna, ¿sabes qué? Que la luna y las estrellas nos recuerdan a la iglesia y individualmente a cada uno de nosotros, porque la luna refleja la luz del sol y nosotros reflejamos por igual la misericordia de Dios. ¿Qué nos dice Filipenses? Lo voy a leer un ratito más, pero que somos luminares en medio de un mundo que está en tinieblas y que está desordenado y vacío, como estaba la tierra por falta de Dios. Entonces me encanta otra cosa, dice que lo puso Dios para separar. ¿Por qué? Porque Dios también nos quiere recordar que no tenemos que ser tibios, no tenemos que ser ambiguos, tenemos que saber discernir, tenemos que saber separar la luz de las tinieblas, no nos debemos mezclar pareciéndonos al mundo. ¿Cómo hacemos eso? De una manera práctica, tomando en cuenta los principios bíblicos para ser esposos como Dios manda, para ser papás como Dios manda, para ser trabajadores como Dios manda, ¿verdad? De esa manera, poniendo los principios bíblicos y entonces brillamos para el Señor. Las estrellas, el sol, nos recuerdan eso. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos 13, 12 al 14? La noche está avanzada, este mundo está en tinieblas y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas, vistamos de las armas de la luz para poder brillar. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ahí está la oscuridad, las tinieblas de una manera práctica. No en lujurias y lascivias, ¿verdad? No en contiendas ni envidia, ahí
torcemos la mano muchos de nosotros, ¿verdad? Quizás no en glotonerías o borracheras, quizás no tanto en lujurias y lascivias porque no se ve, pero ¿qué me dices de contiendas y envidia? Dice, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los hijos de la carne. Esa es la manera como alumbramos en esta noche. Así es como reflejamos la luz del sol de justicia. Entonces, me gusta porque también nos dice que nosotros somos señales, así como las estrellas son señales de estaciones que van cambiando, nosotros también somos señales para decirle a la gente que Cristo vive, que les ama, y al mismo tiempo para advertirles el tiempo se acaba porque viene Jesucristo. Somos esos luminares. Filipenses 2:14 dice, hagan todos sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Esa es la manera, tomando la palabra de Dios, para poder vivir como Dios quiere que vivamos, para poder educar a nuestros hijos, amar a nuestras esposas o viceversa, como Dios dice, ser buenos trabajadores, para que el día de Dios pueda lograr de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Entonces, hace mucha falta, mis hermanos, este testimonio real del poder de Dios en una vida transformada para poder brillar para Cristo, para ser iluminados. Dice el versículo 18, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Entonces, ya estamos en el cuarto día de la creación. Dios vuelve a decir, es bueno, es provechoso, es maravilloso. Termina este cuarto día, crea los astros del cielo en toda su potencia, sabiduría y creatividad, y da su veredicto. Esto es algo provechoso y bueno. Y vamos al quinto día. En el quinto día el Señor, en mi punto número 2, crea animales alados y animales marinos. Tenemos este mar maravilloso ya listo para poder sustentar la vida, y dice Dios una vez más, un solo hablar, no procesos lentos, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y este día tercero corresponde a este día quinto y sexto corresponde al día tercero, ¿verdad? Porque lo venimos diciendo, Dios no hace nada sin propósito. Ya había hecho una tierra, ya había hecho un mar, ya había hecho una atmósfera, y ahora crea las cosas que van a poblar ese lugar. Diversidad de peces, diversidad de aves, diversidad de animales terrestres. Pero aquí utiliza otra palabra, dice produzcan. Es la palabra sheretz, que significa desde animales diminutos como moluscos, peces, hasta grandes monstruos marinos, ¿no? Que ya se refiere a todo animal que se mueve. Ya no es diferente a las plantas. E incluye los insectos también. Y dice produzcan, o sea, dice que todo lo necesario para que hubiese vida ya estaba ahí. Y Dios en su infinita creatividad y poder sencillamente dice que los animales emergen en un instante, animales marinos y animales voladores, ya en edad adulta, listos para reproducirse. O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Primero fue la gallina, ya fue hecha y lista para reproducirse. Entonces, primeramente tenemos los animales marinos, dice el versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. O sea, las aguas están produciendo esto. Entonces, aquí estamos incluyendo dinosaurios. Interesante que estén mencionados, porque Dios sabía lo que sucedería en nuestros tiempos, ya lo he explicado antes. Si no fuiste al Museo de la Creación con nosotros, esperamos poder ir el año que entra, te invitamos a que vayas al Museo de la Creación, al Arca, vas a aprender muchísimo. Pero aprendimos cómo los fósiles, porque ha habido películas y cada rato ves muchos documentales, y con lo primero que comienzan es que en la edad tal, y hace millones y millones de años, y este animal existió en aquellos tiempos. Pero lo primero que aprendimos cuando fuimos al arca y todo eso es que los fósiles no vienen con una etiqueta. Cuando los encuentran no tienen una etiqueta que dice tengo millones, tantos millones y millones de años, ¿no? Y a veces, ¿sabes qué se encuentran? No es que se encuentren ahí un animal completito y perfecto, no, se encuentran un hueso, a veces se encuentran nada más una mandíbula y de ahí se imaginan todo lo demás. Y hacen una representación artística de lo que alguien se imagina. Entonces, los fósiles, acuérdate, no nos habla de otra cosa sino de animales muertos. Y no habla de animales de muerte de hace miles de millones de años. Un fósil no se hace en millones y millones de años, al contrario. Ya lo dije la otra vez, si tú dejas un animal muerto en la calle y lo dejas ahí, uno en la calle, lo pones en un lugar al aire libre y dices, a ver si se me hace un fósil de aquí a unos 10 años. No se hace fósil, se vuelve polvo. Entonces un fósil no muestra millones y millones de años, muestra la evidencia de que hubo
un evento catastrófico, el cual la Biblia llama el diluvio. Y en cuestión de días y horas, de pronto esos animales estaban peleando o estaban comiendo y fueron cubiertos por esas cantidades masivas de lava, de tierra, de lo que sea que les cayó encima. Por eso es que encuentran fósiles de animales comiendo o peleando, porque fue algo repentino y rápido, muy poderoso. Las supuestas eras geológicas, también vemos que en diferentes partes del mundo no están en el mismo orden. Entonces se contradicen totalmente. Y sencillamente, ¿qué pasó con los dinosaurios? Se extinguieron. Como millones de animales se han extinto hasta el día de hoy. El problema es que ya hemos visto muchas películas de Jurassic Park y hemos visto muchos documentales, ¿no? Y son igual, ¿no? Este animal vivió por el Cretácico hace tantos millones de años. Vas a los museos incluso aquí, ¿no? Y te dan una historia desde su punto de vista ateo, de la religión naturalista, pero no es su punto de vista científico. ¿Por qué? Porque ese es un punto de vista ateo del origen de la vida. Claro que no estoy hablando del estudio de la biología o de las ciencias, porque ellos obviamente estudian lo mismo que un creacionista estudiaría, pero están partiendo de diferentes ideas al principio. Nosotros interpretamos lo mismo, incluyendo fósiles, espacio sideral, partiendo del principio. Dios creó todo en 6 días. Y ellos parten de un principio. Se formó hace quién sabe cuántos miles y miles de millones de años, porque cierta cantidad de gases y de partículas explotaron. ¿Cuándo dicen? No saben. No saben ni por qué explotaron, tampoco te dicen de dónde vinieron esos gases y esas partículas. Pero ya porque ves a un señor con su bata y te dice, hace miles de millones, sí, suena muy, muy científico. Y aquí vemos de dónde salieron. En el cuarto día de la creación, el Señor, solamente todopoderoso, creativamente, habló y el mar lo produjo. Así de sencillo. Es más fácil creer eso que de la nada. Es fácil creer eso que creer que de la nada existe todo. Y animales adultos. Y vuelvo a repetir lo que cada vez se crea, lo dice según su género. Otra vez, ¿no? La evolución jamás se ha comprobado ni se ha visto porque no existe. El ADN no miente. Las especies no se pueden mezclar, es imposible. Dentro de un mismo tipo sí se puede, hay variaciones, pero perros siempre van a producir perros. Un perro jamás va a producir un gato. O sea, un perro sí puede producir lobos, o chihuahuas, o chacales, o hienas, pero pertenecen a un mismo grupo. Pero no se puede salir de ahí, es imposible por el ADN. Y los paleontólogos, aparte, esto es algo muy importante, mi hermano. Los paleontólogos jamás han encontrado un solo fósil en medio de la transición. Siempre han querido encontrar por ejemplo, un mitad cocodrilo y mitad tiburón. Jamás han encontrado eso, porque no existe tal cosa. El único lugar donde puedes ver eso es en X-Men o en el canal de ciencia ficción. Pero la naturaleza nos muestra que hay una línea que no se mueve. Es lo único que han encontrado. No, aunque cruces diferentes tipos de animales. Dios es un Dios de orden y siempre va a poner todo en su lugar. Inciso B, las aves del cielo, dice, y toda ave alada según su especie, ¿verdad? Todo animal con alas, incluyendo insectos, incluyendo pterodáctilos, ¿verdad? Porque hoy en día muchos evolucionistas incluso dicen que las aves es lo que quedó de los dinosaurios. Que las aves, imagínate, los pajaritos son evolución de los dinosaurios. Pero cuando biológicamente se estudian, te das cuenta que un reptil es totalmente diferente a un ave. Desde las escamas a las plumas, son dos cosas muy distintas. Es más, la otra vez estaba yo leyendo que un ave está diseñada para volar y tiene un sistema que cuando ella va volando el aire va fluyendo a través de sus plumas y funciona como un combustible que le vuelve a dar energía para seguir volando y mantenerse en vuelo. Un reptil no tiene eso. Son dos sistemas totalmente distintos. Pero sí es ingeniería divina, un Dios todopoderoso que pudo crear las aves de esta manera. Entonces vemos eso. De hecho, la más alta tecnología del ser humano no se compara con el diseño divino de una cosa creada. ¿Sí? Siempre que el hombre crea algo, siempre está viendo la creación. Por ejemplo, la aeronáutica. ¿De dónde crees que surgen todas estas leyes de aeronáutica y cómo diseñan todos sus aviones? Pues de las aves, de lo que Dios ya creó. Y dice en Génesis 1:21, y vio Dios que era bueno. Otra vez su veredicto. ¿Cuántas veces? Lo ha dicho hasta ahora 5 veces esta vez. Esto es algo bueno, provechoso, abundante, agradable, benéfico. Dice el versículo 22, y Dios lo bendijo, diciendo fructificad y multiplicaos.
y llenad las aguas sobre los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y por primera vez Dios emite una bendición. La palabra barak, con K al final, que es, me gusta lo que significa conferir bien a alguien, conferir capacidad para vivir plenamente a alguien. O sea, bien decir, hablar bien de alguien. Eso es impresionante cuando Dios lo hace, mis hermanos. Porque en esta ocasión Dios no nada más está diciendo es algo bueno, sino que está confiriendo esta bendición, una orden que se debe llevar a cabo. Ya no le está hablando nomás al mar o al aire o a las montañas, ya les está hablando a seres vivos que van a traerle gloria a Él y que le van a servir. Todos esos seres vivos no estaban ahí para hacernos la vida difícil, al contrario, iban a servir para darle plenitud a la vida del ser humano, que es la corona de su creación. Y esta es la primera bendición, es lo que vamos a estar viendo en Génesis, el libro de los orígenes, la primera bendición en toda la Biblia. Y miren lo que contiene esta bendición, me encantó. Fructificar, que significa llevar fruto, producir, retoñar, y la segunda es rabá, multiplicarse, que tiene que ver con producir abundancia, con colmar, con exceder algo, dar ganancia. Y la palabra llenar es la palabra malé, que significa abastecer, suministrar algo. Y esto me encanta porque obviamente habla de reproducirse los animales, poblar la tierra, los cielos. Y piensa un poquito al respecto. ¿Qué imagen te da de Dios esto? Ver un Dios que está diciendo esto. ¿Sabes a mí qué me hace pensar? Que tenemos un Dios generoso. Que tenemos un Dios que quiere dar a plenitud y con manos abiertas. Con manos abiertas y llenas. Acuérdate de algo, en ese tiempo no había pecado, no había maldad. Entonces no había muerte, no había decadencia, no había destrucción. Entonces todo era plenitud, todo era feliz. Todo tenía armonía perfecta. Es algo importante porque cuando hablan de fósiles, lo primero que ves son animales extintos que siempre están como depredadores, ¿no? Y siempre que te están poniendo el tiranosaurio rex, te ponen hasta música de miedo, porque ya viste Jurassic Park, ¿no? Y con una mordida se acababan con su presa. Y estos depredadores gigantescos, horribles, espantosos, ¿no? Obviamente están hablando de un tiempo donde ya había pecado, donde muchos murieron violentamente, pero esta no es la creación que Dios hizo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es santo, Dios es justo, no hay maldad, no hay imperfección en Él ni en lo que Él hace. Entonces es algo que tienes que pensar. La naturaleza de Dios es que Él es generoso. La hambre y la pobreza que ves hoy en día no tiene que ver con Dios, es que a veces dicen un lugar olvidado de Dios. No es así. ¿Sabes qué es lo que muestra el hambre en el mundo? Un ser humano consumido por codicia, un ser humano consumido por poder, que no es capaz de ver realmente por su prójimo. Porque piensa en eso, con toda la tecnología que hoy se tiene, es más, hace tiempo que ya no lo escucho, pero la cantidad de comida que tira McDonald's, por ejemplo, en un día, ¿a poco no crees que el hambre podría ser erradicado? Pero checa, el problema en África es que hay dictadores dispuestos a tener más poder, a deleitarse a sí mismos, aunque en el proceso maten personas de hambre, por ir tras los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. No es un problema de que Dios no sea generoso, es un problema de una humanidad torcida. Lugares como Haití, por ejemplo, miles de misioneros han ido a compartir el Evangelio. ¿Y sabes qué? Haití y República Dominicana están en el mismo lugar. República Dominicana es conocido porque hay mucha gente cristiana, hay mucha gente que confía en Dios. En el momento que cruzas la frontera hacia Haití, se ve una diferencia bien grande, porque en Haití no han querido recibir el Evangelio. Y la gente sigue confiando en brujos, sigue confiando en un chorro de cosas que no tienen nada que ver con Dios, siguen confiando en que la maldad, por medio de la maldad, van a salir adelante. Y no es que esté espiritualizándolo, pero se ve, se nota la diferencia. Lo que yo quiero dejar aquí claro es esto: checa la bondad, la generosidad de Dios. La bondad, la generosidad, la bendición solo viene de Dios, de ningún otro lugar. Esa es una buena aplicación. Aléjate de Dios y como fichas de dominó o como una caída libre, así va a ser tu vida. Y dentro de poquito otra vez vas a estar en miseria y conflicto y desesperanza. Porque Dios es el único que puede regresarnos un poquito de lo que se perdió en este Edén, en este tiempo perfecto. Entonces nunca lo olvides, no te dejes engañar por Satanás, porque Satanás pretende ponerse en el lugar de Dios. Y Satanás siempre se pone como tu mejor amigo, lo vamos a ver en Génesis 3. Pero él no tiene nada para darte.
Todo lo que Él utiliza, ¿sabes qué es? Son bendiciones de Dios torcidas. Él no tiene cómo protegerte, no tiene nada, absolutamente nada bueno para darte. Agarra las bendiciones de Dios, las pervierte, te engaña para que peques contra Dios. Entonces sí, la miseria llega a tu vida y que después culpas a Dios. No, pues Dios no me cuidó. Cualquier otra cosa. Tienes que poner eso en tu mente. Dios es bueno, siempre bueno, generoso, tiene sus manos abiertas y es lo que Dios hace y es lo que vemos aquí. Dice el versículo 23, si fue la tarde y la mañana, el día quinto. Entonces, al final del día quinto estamos viendo un día perfecto, sin sobrepoblación tampoco. No había muerte, no había animales matándose el uno al otro, eso no existía todavía, no había un desequilibrio ecológico, no había calentamiento global ni ninguna de estas cosas. Todo estaba completo, pero todavía no estaba pleno, porque todavía faltaba el ser humano. Dice el punto número 3, el sexto día es la culminación, la cúspide de la creación. Dios crea los animales y termina de crearlo todo, creando el ser humano. Ese no lo vamos a ver hoy, pero sí vamos a ver la creación de los seres terrestres. Dice el versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Otra vez vuelve a hablar Dios y en un instante ya no el mar, sino la tierra produce todo ese tipo de animales. El mar, produjo sus animales del agua, que siempre serán del agua, que sean anfibios, nunca van a ser animales terrestres, y entonces produce la tierra sus propios animales. Y los clasifica Dios, dice el versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces lo dividen en dos, ¿verdad? Ganado o animales domesticables, como vacas, como ovejas, animales que producen los recursos para el ser humano, como pues, la leche y todo este asunto, y animales salvajes, ¿no? Incluyendo reptiles y todo lo que camina con su pancita cerca del piso, que se arrastra. Entonces, aquí estamos incluyendo dinosaurios y todo lo que vive sobre la tierra. Y con el poder de una orden, Dios los trajo a existir. Y de hecho, no sé si lo he comentado antes, pero las vacas literalmente son una fábrica andante que procesa pasto y la convierte en leche y los derivados que necesitamos. Pero solamente Dios pudo haber hecho una cosa así. Dios sabio, inteligente. Todo esto no pudo haber sido obra de la causalidad, mis hermanos. Tienes que pensar en eso. O sea, tú y yo no creeríamos ni que los zapatos que traemos puestos surgieron de la nada. ¿Por qué creemos que las vacas o lo que vemos allá, esos sistemas ecológicos tan complicados, hayan salido de la nada? No es posible. Y otra vez vuelvo a repetir, todo según su especie. O sea, nada de leones águila o pegasos o unicornios, eso no existe, ¿no? Entonces tienes que aprender, tienes que otra vez, piensen, aunque se vean muy reales en las películas, son megapíxeles y son cosas hechas en computadora, no es real. La evolución no sucede, es falsa, no es comprobable científicamente. Necesitas más fe para creer en ella que para creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos quedamos aquí, mis hermanos, a la mitad del día 6. Piensa en esa tierra preciosa, llena de vegetación, árboles, plantas. Ya está ahí toda la comida que se necesita, porque para este tiempo todo animal era vegetariano, no existía la muerte. Tú vas a checar, porque siempre están diciendo muchas, tratando de contradecir esto. ¿Por qué las garras? ¿Y por qué los dientes? Bueno, te ponen ahí muchos animales que tienen garras y dientes que son vegetarianos hoy en día. Entonces, ¿sabes una cosa? La Biblia nos da imágenes de lo que será cuando este Edén vuelva a recuperarse. Por ejemplo, en el milenio, cuando Cristo vuelva a regresar, cuando Cristo vuelva a reinar con justicia y vara de hierro, y todavía va a haber gente pecadora, porque va a ser gente que sobrevivió de la gran tribulación, pero muchas de las cosas en la tierra han sido restauradas ya. Va a estar el árbol de la vida, probablemente la vida va a durar muchísimo más tiempo, la gente va a durar muchísimo más. No estamos hablando de la iglesia, que estaremos con el Señor reinando, pero checa cómo Isaías 11, del 1 al 4, nos da una visión de cuando esta tierra sea recuperada, cuando el Edén sea recuperado, y nos pueda dar una visión de lo que fue en aquellos tiempos. Dice Isaías 11, 1 al 4, del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto a la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Estamos en Cristo, ¿verdad? El Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es el Espíritu Santo.
Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Checa el versículo 4, Isaías 11:4. Hará justicia a los pobres, tomará decisiones imparciales con los que son explotados. Está hablando de que para ese tiempo ya no va a haber ni demócratas, ni liberales, ni nada. Va a ser Cristo y su iglesia reinando sobre la tierra. Dice, la tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Y va a haber justicia perfecta. Versículo 5. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Imagínate. En ese día, checa lo que te estaba diciendo, animales vegetarianos. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. Y el versículo 8. El bebé jugará seguro cerca de la guarda de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones, todo lo que queda, se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. 1000 años. Y esa es una imagen gloriosa de lo que el Señor pensó en estos 6 días. Él hizo todo esto para tener un ser humano con quien tener comunión. Y me impresiona, mi hermano, que todo lo haya hecho el Señor con este propósito. El universo entero, todo creado en función de la tierra, el plan de salvación de Dios. Y eso lo vamos a ver las siguientes semanas. Dios va a hacer su creación, el hombre, a quien va a redimir, a quien le va a dar una nueva creación debido a su pecado. Pero este cielo maravilloso que estamos viendo ahorita más tarde va a ser corrompido. Y de hecho es lo que estamos viendo, por más hermoso que vean. Ahorita, hoy en día la creación está gimiendo. No es esta creación que el Señor creó hace por lo menos 7000 años. Pero va a llegar el día que todo sea restaurado. Todo esto que ves, terremotos, situaciones, la tierra está gimiendo. Mira lo que dice Romanos 8:20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, pero con gran esperanza. La creación espera el día que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Versículo 23. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día, mis hermanos, es un reflejo oscuro, un reflejo velado de lo que un día fue. Y mucho más de lo que va a ser, lo que te acabo de leer, cuando venga la resurrección de los hijos de Dios. Pero el hecho de ver los cielos poblados, los mares, la tierra, debe recordarte que Dios es un Dios generoso y bondadoso. Piensa en eso. Cada vez que veas animales, que veas todas estas cosas, piensa, tengo un Dios generoso y bondadoso, que también debe ser generoso y bondadoso conmigo. Cada vez que veas las estrellas, no debes estar viendo un Dios lejano, sino un Dios todopoderoso, el cual sostiene su creación, estaciones, meses, años. Y tiene que recordarte algo, cada vez que veas las estaciones, los meses y los años, la pelota está en movimiento. Dios está desarrollando un plan, su plan. ¿Y esto cómo lo puedes ver en tu vida? No te desesperes con lo que estás viviendo. Mantente firme, mantente fiel. Conoce a tu Señor en la Escritura. Ve las estrellas. Que no es como dicen los budistas, ¿no? Que todo es un círculo y la vida no me está dando vueltas y te trae como un bote pateado por todos lados. ¿Sabes? Si te va bien, quién sabe. Eso dicen los incrédulos. Mira lo que dicen los incrédulos. Segunda de Pedro 3-7. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres dormieron, todas las cosas están iguales, como desde el principio de la creación. Pero ¿sabes qué dice? Versículo 5. Ellos están ignorando voluntariamente que en el tiempo antiguo, lo que estamos leyendo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten.
por lo cual el mundo entonces pereció negado al agua. Vamos a llegar ahí, el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, ¿qué está diciendo? Ahí tienen los fósiles, ahí tienen montañas altísimas que muestran que hubo una inundación global, un cataclismo global, y prefieren decir, es evolución, siempre ha sido lo mismo. Y lo que nos dicen es que son necios, porque si hay un principio y hay un fin. Entonces cada vez que mires las estrellas tienes que llenarte de esperanza, porque no es un universo rodando sin fin, sin propósito ni significado. Ellas están ahí para recordarte que cada día es diferente, para recordarte que cada día puedes acercarte más al Señor, porque Él viene por su iglesia. Entonces tienes que llenarte de esperanza. Cada día tienes que recordar la misericordia de Dios cada mañana. ¿Sabes qué significa eso? Que somos estar renovando cada día que despiertas. Que no importa lo que hayas hecho ayer, o cómo terminaste un día a veces todo pateado, pero sabes que cuando despiertas sabes que hay una nueva oportunidad. Por lo tanto, cada día tu esperanza se puede renovar. El firmamento igual que te tiene que recordar que hoy el mundo está vacío y desordenado, en tinieblas, porque ha preferido creer la mentira antes que la verdad. Pero tú y yo, cuando seguimos y obedecemos al Señor, somos luminares en medio de una generación maligna y perversa, para igual ser señales para ellos. Hay tiempos, planes divinos. El domingo es diferente, el sábado es diferente. Hay días en los que nos entregamos al Señor por completo, como el domingo, como los jueves, como los tiempos de oración. Para Dios no todos los días son iguales. Dios quiere decirle al mundo que no quiere que se pierda, pero al mismo tiempo somos el juicio para el incrédulo. El maravilloso sol que estás viendo, nada se esconde de su calor, así como el amor de nuestro Señor, su misericordia, su paciencia, el sol de justicia que sale, la luna, la iglesia, lo que te dije. Cristo es nuestro benefactor, nuestro proveedor, nuestro cuidador. Salmo 19, 4b dice, en ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo se alegra por el gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso al término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Es este esposo que vino, conquistó su iglesia, la rescató muriendo por ella en la cruz del Calvario, resucitando con poder, venciendo al pecado, venciendo al imperio de las tinieblas, y fue resucitado del cielo. ¿Sabes de qué? Como este gigante, cada vez que el sol recorre el cielo, es Cristo, porque Él va otra vez, fue al cielo a preparar nada para nosotros, y entonces va a regresar otra vez por nosotros, no sin antes presentarnos a Él como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, a estar con Él por la eternidad. Y por último, no olvides algo, mi hermano, solo Él, solo Dios, y solo cerca de Él, y solo siguiendo su palabra, es que puedes ver que tu vida fructifique y se multiplique. Si no está sucediendo esto es porque hay algo que no estás haciendo bien. Y todo comienza en fe, en confianza en lo que Dios te pide que hagas. Fuera de Él, porque muchas veces es nuestra tendencia, ay no, ya ahora ya fui con los cuantos y nada pasa. Bueno, pues, ¿sabes qué? Fuera de Él, muy pronto, ¿sabes qué va a llegar a tu vida otra vez? Vacío, desorden, completa esterilidad, desierto, vas a quedar inhóspito y sin propósito para existir, baldío como estaba la tierra, porque sencillamente separado de Cristo nada puedes hacer. Mucho te promete este mundo, sí. Mucho te prometen los apetitos de tu cuerpo, dice, dame, dame. Mucho te promete la filosofía de este mundo, pero es falso. Vas a hallar vacío, esclavitud, muerte. Tú y yo necesitamos diariamente a Dios bendiciéndonos, hablando bien para nosotros, diciéndonos, Chuy, hoy quiero que fructifiques y te multipliques. Hoy quiero bendecirte. Y si Dios no te bendice, ninguna bendición te va a ser eficaz, te lo prometo. Ni la de tu madrecita. Quizás esté en este mundo o en la tumba, no sé. Pero tienes que escoger el bien. Y tienes que reconocer que solo la bendición viene de Dios. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no tuvo consejo de malos, ni camino de pecadores decía, escarcero se ha sentado, sino que la ley de Jehová está de su delicia. Y medita en ella, y su ley medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿verdad? Porque la bendición de Dios está sobre él, diciendo, fructifica, multiplícate. Salmo 1. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Fuera de Cristo, vacío, tojo y bojo.
Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Su bendición, que son sus bendiciones, su poder son sus bendiciones para tu vida. Proverbio 4:20-22, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina a mí tus razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en vida de tu corazón, porque son vida los que las hallan, medicina a todo su cuerpo. Dios está buscando bendecirte y bendecirme, hermano, y decir, fructifica y multiplícate, pero no es en tus términos. Definitivamente no es en los términos y valores de este mundo tampoco. Es en su poder, es en sus términos de eternidad, de verdad, que rebasa la temporalidad de este mundo. Pero necesitas amar la verdad más que tu propia vida para que puedas saborear la bendición de Dios, la belleza que Dios trae, la riqueza, que puedas observarla con ojos y que no estés pensando que cualquier otra cosa es bendición cuando son cachivaches temporales. Entonces tenemos que estar recordando todas estas cosas, mi hermano, lo que este libro significa, lo que el estudio de la Escritura significa, que nos lleve a conocer a nuestro Dios y que nos lleve a no solo venir a buscar un ídolo que cumpla mis deseos, porque ya no soporto mi vida, no, sino que me lleve a encontrarle y a conocer al Dios vivo y verdadero que lo creó todo con propósito, con significado y con destino, que te creó a ti y que me creó a mí con propósito, con significado y con destino. Entonces yo quisiera que oráramos el día de hoy y pidiéramos al Señor que nos bendiga. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche, Padre, por permitirnos abrir tu palabra, Señor. Gracias por esta gente, Señor, que está hoy aquí presente y la que está escuchando, Dios. Ayúdanos a recordar, Dios. Señor, todo lo creaste con un propósito, Señor. Y hay límites, hay señales, Señor. Hay estaciones, Padre. Tu palabra se está cumpliendo, Dios. Ayúdanos, por favor, Padre mío, a poner por obra, Dios, tu palabra y tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar cuando veamos los mares, la tierra, el aire, Señor. Recordar que eres un Dios generoso, Señor. Un Dios bondadoso, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Líbranos de dar nuestra propia prudencia, Señor. Líbranos de estar tan embebidos y embobados, Señor, con las cosas de este mundo que no te podamos ver, Señor. Señor, y si no vemos que las cosas funcionan en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor, ayúdanos a recordar, Dios, que hay que poner por obra tu palabra, Dios. Hay que confiar en ti. Requerimos de una decisión de fe, Señor. Señor, bendice tu iglesia, Señor. Bendícenos, por favor, bendice los jueves, Señor. Ayúdame, Señor, a poder seguir trayendo tu palabra con fidelidad, Señor, y traer a personas, Señor, que puedan escuchar tu palabra, Dios. Y, Señor, una vez más entregamos este próximo sábado en estas vidas, Dios.